Tzitzit, capítulo 3, Shiur 90. ¿Qué vestimentas requieren tzitzit? La prenda a la cual el hombre está obligado a colocar la tzitzit por la ley de la Torá es una vestimenta de 4 puntas o más, que sea de un tamaño como para cubrir la cabeza y la mayor parte del cuerpo de un niño que pueda caminar solo en la calle sin precisar a alguien que lo cuide y que vaya con él, o sea, un niño de 6, 7 o 9 años, según diferentes opiniones, y que solo sea de lana o de lino. Si tiene que dar estas condiciones en una vestimenta para que se requieran tzitzit por la ley de la Torá. 2. Pero vestimentas de otros materiales, como por ejemplo seda, algodón, lana de camello, de liebre, de cebra, etc., solo requieren tzitzit por orden de los sabios a fin de cuidar el precepto de tzitzit. Esto es si tiene 4 puntas o más. Si su medida es la que mencionamos, pues todas las vestimentas que están escritas en la Torá son especificaciones del tipo de material, tan solo de lana o de lino. 3. Expone el versículo: vas a atar hilos en las 4 puntas del manto con el que te cubres, o sea, en una vestimenta de 4 puntas y no de una de 3. Si es así, también excluye una vestimenta de 5 puntas. No es así, como expone. ¿Con qué te cubres? O sea, el precepto también se aplica, incluso si la prenda tiene 5 puntas o más, porque yo opino que la obligación se aplica a un manto de 5 puntas, pero no a uno de 3. Si ambos carecen de 4 puntas, porque todo manto de 5 puntas tiene, evidentemente, 4. Por lo tanto, cuando se haya tzitzit en una vestimenta de 5 o 6 puntas, solo se los debe atar a las 4 puntas más lejanas entre sí, como expone, en las 4 puntas del manto con las que te cubres. Pero está prohibido atar más de 4 flecos por vestimenta, pues sería añadir a la Torá que expuso que hay que colocar solo 4 flecos por la vestimenta. Una vestimenta de tela cuyas puntas son de cuero requiere tzitzit. Si una vestimenta o su mayor parte es de cuero y las puntas son de tela, está exenta porque la Torá dice que la vestimenta precisa tzitzit. Se entiende por ello en un material tejido, por lo que el cuero queda excluido, pues lo que determina es el material predominante de la vestimenta. Una vestimenta perteneciente a 2 socios requiere tzitzit, como expone, en las puntas de su vestimenta, o sea, incluso una prenda más de un dueño, y lo que se expuso, el manto con el que te cubres, es en singular, es para excluir una vestimenta prestada, porque está exenta de los tzitzit durante 30 días. De ahí en adelante se está obligado a ponerlo, pues ya parece como si fuera una vestimenta suya. Esta obligación es de origen rabínico. Materiales de los flecos. 5. Una vestimenta de lana requiere que sus flecos blancos sean hechos de lana, y una vestimenta de lino requiere que sus flecos blancos sean hechos de lino. Blanco se refiere a los hijos que no son tejete, turquesa. Ver capítulo 1, inciso 1 y capítulo 2, inciso 8. En el resto de las vestimentas son hilos que se hacen al mismo tiempo de tela. Por ejemplo, para una vestimenta de seda se hacen hilos de seda, y para una vestimenta de lana, de cebra, se hacen los flecos del mismo material. Si un individuo quiere hacer los flecos blancos de lana o lino para vestimentas hechas con otros materiales, puede hacerlo, porque la lana y el lino siempre sirven como tzitzit para prendas de cualquier material, pero los flecos hechos con el resto de los materiales solo sirven para una vestimenta del mismo tipo de material, pero para una vestimenta de otro material no sirve. 6. Se puede hacer flecos de lana para una vestimenta de lino o viceversa, aunque se coloquen solo flecos blancos, sin tejelet. En general, la Torá prohíbe la mezcla de lana y lino para una vestimenta, prohibición que se denomina shatnez. Pero en este caso, correspondería que estuviera permitido, porque en los tzitzit se puede mezclar lana con lino. Y la prueba es que el tejet, hilo turquesa, es de la lana y se coloca, por directiva de la Torá también, en una vestimenta de lino. Y entonces, ¿por qué no se lo hace colocar flecos de lana en una vestimenta de lino o viceversa? Porque es posible hacer los flecos blancos del mismo material que la vestimenta, y siempre que hay un precepto positivo y uno negativo, es posible cumplir ambos.
Ello es lo mejor. En caso de que no es posible, el precepto positivo tiene prioridad por sobre el negativo. Pero en este caso es posible cumplir los dos preceptos: el positivo de colocar los flecos en la vestimenta y el negativo de no mezclar lana con lino. 7. En una vestimenta de lino no se coloca tejelet, el hilo turquesa de lana, sino solo los flecos blancos del lino, porque el precepto de los tzitzit sea halagado por la prohibición de mezclar lana con lino, porque no es así ver inciso anterior, sino porque esto es una ordenanza de los sabios, a modo de cerca, para evitar que se cubra con esta prenda por la noche. Cuando no rige el precepto del tzitzit y resulta que violaría un precepto negativo, el mezclar lana con lino, sin haber un precepto positivo que lo neutralice, porque la obligación de los tzitzit rige de día y no de noche, como expone: cuando los mires, o sea, cuando se visualicen, es decir, el día, que hay luz. Un ciego tiene la obligación de tzitzit, aunque no puede ver, porque otros sí lo ven, y eso lo obliga, como expone: cuando los miren, o sea, incluso otros vean tu tzitzit. 8. Sobre el uso de los tzitzit durante la noche. El hombre está autorizado a vestir tzitzit por la noche, tanto en los días de la semana como en Shabbat, aunque no sea el momento que rige el precepto, pero no debe decir la bendición. A partir de este momento se bendice por los tzitzit a la mañana, desde que sea posible discernir entre el lino turquesa y los blancos por la luz del amanecer. ¿Cómo es la bendición? Bendito eres tú, Hashem, Dios de nuestro Rey, el cosmos, que nos santificó con sus preceptos y nos ordenó envolvernos con tzitzit. Cada vez que un individuo se envuelve con tzitzit de día, antes de hacerlo, debe decir la bendición. No se hizo una bendición por los tzitzit en el momento de atar los flecos por la vestimenta, porque la finalidad de los preceptos es envolverse en él. 8. Conducta apropiada con el tzitzit. Está permitido ingresar con tzitzit a un sanitario o a una casa de baños. En caso de que se desprendan hilos blancos o turquesas, se los puede tirar a la basura, porque es un precepto cuya santidad no está en lo físico de la vestimenta ni en los flecos. Está prohibido venderle una vestimenta con tzitzit a un no judío, a menos que primero desate los flecos. No porque el material tenga santidad, sino porque quizás el no judío la vista y un israelita lo acompañe y le parezca que el no judío es israelita y quizás lo mate. O sea, un no judío delincuente podría aprovechar los tzitzit para cometer un crimen contra un israelita. Por ser un precepto cuyo cumplimiento depende de un momento determinado, el día y no la noche, las mujeres, los esclavos y los niños están exentos de la tzitzit por la Torá. Pero es una directiva de los sabios que todo niño que sabe envolverse en tzitzit está obligado a vestir tzitzit para ser instruido en los preceptos. Las mujeres y los esclavos que deseen envolverse en tzitzit pueden hacerlo, pero sin decir la bendición, porque no tienen la obligación, y la bendición se dice a que nos ha ordenado. Asimismo, con respecto al resto de los preceptos positivos que las mujeres están exentas, si quieren cumplirlos sin decir la bendición correspondiente, no se les impide que lo hagan. Un tamtum, una persona de sexo indefinido por tener los órganos cubiertos con una piel, o un hermafrodita que tiene los órganos reproductores masculinos y femeninos, está obligado a cumplir todos los preceptos debido a la duda si es hombre o mujer. Por lo tanto, no debe decir la bendición correspondiente, porque quizás sea mujer, pero debe cumplir el precepto, porque quizás sea hombre. 10. ¿Cómo es la obligación del precepto del tzitzit? Que toda persona que está obligada a cumplir este precepto, exceptuando los nombrados en el inciso anterior, antes de cubrirse con una vestimenta que requiere el tzitzit, debe colocarle los flecos. Si la viste sin haber colocado los flecos, omite un precepto positivo, pero las vestimentas que requieren tzitzit, siempre que no se usen, sino que están dobladas y guardadas, están exentas de tzitzit, porque la obligación no recae sobre la vestimenta, sino sobre el hombre que las viste. Es decir, no es una obligación de la Torá que las vestimentas de 4 puntas tengan tzitzit. Más bien, la obligación de la Torá es cuando uno viste una prenda de 4 puntas, esta debe tener flecos. Importancia de vestir tzitzit. 11. A pesar de que no hay obligación de comprar
una vestimenta de 4 puntas y envolverse en ella para hacerle tzitzit, no es adecuado que un hombre piadoso presinado de este proceso, sino que siempre el hombre sea esforzado en vestir una vestimenta que requiere tzitzit para cumplir este precepto. En el momento de la plegaria hay que esmerarse más para cumplir ese precepto. Y es una gran deshonra que un sabio vaya sin vestir tzitzit. El Shulchan Aruch expone que es adecuado para cualquier persona vestir tzitzit todo el día y no solo para un piadoso. 12. Los hombres siempre deben esmerarse en el complemento del precepto de los tzitzit, porque el versículo de la Torá lo equiparó y supeditó a él la totalidad de los preceptos de la Torá, como expone. Y cuando los miren recordarán todos los preceptos de Hashem. El valor numérico de la palabra tzitzit en hebreo y la cantidad de flecos y nudos suma 613, que alude y nos recuerda a los 613 preceptos de la Torá. Bendito el misericordioso que nos provee su ayuda.